Hola, les habla Claudio Bersten del Grupo de Ingeniería de Aplicaciones de BIAM Systems. En este video vamos a hablar de procesadores dinámicos, herramientas que permiten controlar el nivel de una señal de forma automática dependiendo de ciertas condiciones preestablecidas. Aquí veremos la estructura básica de estos procesadores, tipos, ajustes, usos y cómo estos pueden afectar una señal de música o voz. Al final, deberíamos poder escoger fácilmente el tipo de procesador necesario para cada aplicación. Pero antes de eso, tenemos que hablar de rango dinámico y la razón por la que necesitamos procesadores dinámicos en sistemas de sonido. El concepto de rango dinámico puede aplicarse tanto a señales de audio como a equipos de sonido. En una señal de audio, el rango dinámico no es más que el radio o diferencia entre el sonido más fuerte y el sonido más débil de esa señal. En equipos de sonido, el nivel máximo está determinado por la capacidad del circuito o la fuente de poder. Cualquier señal por encima de ese nivel estará en la zona de distorsión. Igualmente, el nivel mínimo está determinado por el ruido de fondo del equipo. Cualquier sonido por debajo de este nivel se perderá en el ruido de fondo. La diferencia entre el nivel máximo y el nivel mínimo es el rango dinámico del equipo. Dependiendo de los valores específicos de un equipo en particular, este rango dinámico puede exceder 120 decibeles, rango que asimila la capacidad auditiva del oído humano. Cada 10 decibeles de cambio en el nivel de una señal representa un aumento o disminución de esa señal por un factor de 10. Por ejemplo, el rango dinámico de la voz humana puede alcanzar 30 decibeles. Esto implica que la señal más fuerte será 1000 veces la señal más débil. Este amplio rango representa un problema y es aquí donde los procesadores dinámicos pueden ser de gran ayuda. Por ejemplo, imaginemos que estamos en un restaurante donde el ruido de fondo es 55 decibeles. Supongamos de igual manera que queremos reproducir música grabada con un rango dinámico de 30 decibeles. Si ajustamos el volumen de la música de forma que los sonidos más fuertes no molesten, es posible que los sonidos más bajos se pierdan en el ruido, haciendo que la música no se escuche bien. Pero si subimos el volumen para que los sonidos débiles se escuchen claramente, haremos que los sonidos fuertes sean molestos. Escuchemos esto con un ejemplo. Se habrá dado cuenta que a volúmenes bajos parte de la música se pierde en el ruido de fondo. Subiendo el volumen de la música hace que ésta se escuche mejor, pero hace más difícil llevar a cabo una conversación. Los procesadores dinámicos son herramientas que alteran el nivel de una señal dependiendo de su amplitud. El nombre dinámico se deriva de que el procesamiento depende de una señal que está constantemente cambiando. Los 4 tipos más comunes de procesadores dinámicos son compresores, limitadores, expansores y compuertas. De estos se derivan múltiples procesadores para diferentes aplicaciones, pero todos se basan en el mismo principio de controlar el nivel de manera automática. Aquí vemos un sencillo diagrama de bloques de un procesador dinámico donde la señal de entrada se divide pasando por un lado por un control de ganancia y por otro por una cadena lateral que tiene un detector y un computador de ganancia. El detector se encarga de determinar si la señal está por encima o por debajo de un umbral, nivel que determina si el procesador actuará o no. El computador de ganancia calcula cómo debe ser ajustado el control de ganancia que controla la señal. Esto es análogo a decir que el control de ganancia es un control de volumen y el computador de ganancia es la mano que controla ese volumen. En general, todos los procesadores dinámicos tienen una estructura similar y ofrecen por lo menos control sobre el radio, umbral, velocidad de ataque y velocidad de liberación. Algunos procesadores dinámicos permiten la conexión de señales externas a la cadena lateral. Esto nos deja añadir procesos externos que trabajen conjuntamente con el detector para lograr efectos específicos o usar señales externas para controlar el nivel. El compresor es un procesador que permite reducir el rango dinámico o bajar el nivel de una señal una cierta cantidad definida por el radio cuando la señal excede un nivel determinado establecido por el umbral. Esto lo podemos ver de forma más clara en un gráfico de respuesta dinámica. En este gráfico, el eje horizontal muestra el nivel de entrada en decibeles, mientras que el eje vertical muestra el nivel de salida en la misma escala.
La línea inclinada representa una respuesta a ganancia unitaria, ya que el nivel de entrada es igual al nivel de salida en cualquier parte de esa línea. En un compresor, el umbral indica el nivel a partir del cual éste modificará la salida de señal. Por ejemplo, si establecemos que el umbral es 0 decibeles, esto implica que sonidos que estén por debajo de este nivel no serán afectados, mientras que sonidos que estén por encima sí lo serán. El radio determina cómo o qué tanto vamos a afectar el nivel de la señal. Un radio de 1 a 1 implica que la señal no será afectada, ya que por cada decibel de entrada tendremos un decibel de salida. En otras palabras, un radio de 1 a 1 representa una ganancia unitaria. De igual manera, un radio de 3 a 1 implica que por cada 3 decibeles de entrada solo tendremos un decibel a la salida. Note que la nomenclatura usada para el radio es una referencia entre el nivel de entrada y el nivel de salida. Así, podemos tener radios que van desde 1 a 1 hasta 10 a 1 o mucho más. Mientras mayor sea el número que representa la entrada, mayor será la compresión de la señal. Veamos un par de ejemplos. Aquí tenemos una ventana que muestra medidores antes y después de un compresor, así como un medidor de reducción de ganancia. Si hacemos pasar un tono por este circuito, dejando el radio de compresión en 1 a 1, vemos como el medidor de la salida registra lo mismo que el medidor de la entrada. Ahora, cambiemos el radio de compresión a 3 a 1, dejando el umbral en 0 decibeles. Note que a niveles por debajo de 0 decibeles, la salida es la misma. Sin embargo, más arriba de 0 decibeles, por cada 3 decibeles de entrada, la salida solo aumenta 1 decibel. Este efecto se hace aún más notorio si bajamos el umbral a menos 20 decibeles y usamos un radio de compresión de 6 a 1. En este último ejemplo, el tono estaba a menos 42 decibeles a la entrada del compresor. La salida estaba al mismo nivel. Cuando subimos la entrada al máximo, la señal llegó a 9 decibeles, mientras que la salida del compresor solo llegó a menos 15 decibeles. Aquí podemos ver que el rango dinámico del tono ha sido reducido de 51 decibeles a 27 decibeles. Escuchemos este efecto con música y observemos detalladamente lo que registran los medidores en cada caso. Habrá notado que con el umbral en 0 decibeles no hay muchos cambios, ya que la música rara vez pasa de este nivel. Al bajar el umbral a menos 10 y luego menos 20 decibeles, vimos como el nivel de salida bajó considerablemente. En el gráfico de respuesta dinámica podemos ver claramente lo que está sucediendo. En algunos casos, esto es justamente lo que necesitamos hacer, bajar un poco los sonidos más fuertes de una señal. Pero en otros, lo que necesitamos es realmente reducir el rango dinámico de una señal sin bajar los sonidos más fuertes, sino más bien subir los sonidos más débiles, de manera de que todo se escuche más o menos a un mismo nivel. Esto se logra subiendo el nivel después del compresor para compensar por la pérdida de ganancia. En este ejemplo, escucharemos cómo el piano sube de nivel al principio y luego baja a tonos más suaves. Aplicando algo de compresión, veremos cómo los cambios en el medidor de salida no son tan amplios como los cambios en el medidor de entrada. Escuchemos este efecto. Un proceso similar a este se puede aplicar a un micrófono vocal para reducir las variaciones de nivel que pueden existir entre varias personas que usen el mismo micrófono. Para demostrar esto, primero haremos una cuenta hasta 10 a medida que nos alejamos del micrófono. Luego, repetiremos la misma cuenta pasando la voz por un compresor. Escuchemos la diferencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Aparte de lograr que los sonidos más débiles sonaran más fuerte, habrá notado que cuando aplicamos compresión, el nivel de salida rara vez pasó de 0 decibeles. Esto se debe a que usamos un radio de compresión bastante alto de 9 a 1. En el gráfico podemos ver que a este radio las variaciones de nivel por encima del umbral son mínimas. Si hacemos este radio aún más grande, las variaciones serán aún menores, llegando a un punto en el que independientemente del nivel de entrada, si este está por encima del umbral, el nivel de salida será el mismo. Este uso particular del compresor es lo que se conoce como un limitador. Por lo general, cualquier compresor trabajando con un radio por encima de 10 a 1 se comporta como un limitador, ya que la señal de salida prácticamente no tendrá variación de nivel cuando la entrada esté por encima del umbral. Y esta será más o menos el mismo nivel que el umbral. Si pasamos un tono por un compresor con un radio de 20 a 1 y un umbral de 10 decibeles, veremos como niveles de entrada por encima del umbral no causan cambios en el nivel de salida. De todo lo anterior deriva que podemos usar compresores y limitadores para proteger amplificadores y altavoces, evitar saturación en sistemas de sonido en vivo o grabación, reducir el rango dinámico de la voz, lograr que grabaciones suenen más fuerte, nivelar sonidos de diferentes instrumentos o controlar la respuesta tonal de una señal. Complementando el trabajo que hace el compresor, un expansor, como su nombre lo indica, permite expandir el rango dinámico de una señal al bajar el nivel una cierta cantidad definida por el radio cuando la señal está por debajo de un nivel determinado establecido por el umbral. Esto lo podemos ver fácilmente en un gráfico de respuesta dinámica. En un expansor, el umbral determina el nivel a partir del cual el expansor empezará a bajar la señal. A diferencia del compresor, el expansor trabaja por debajo del umbral. Por ejemplo, si establecemos que el umbral es menos 10 decibeles, solo niveles por debajo serán afectados. Igualmente, como vimos antes, el radio determina cuánto bajaremos la señal. Por ejemplo, un radio de 3 a 1 implica que por cada decibel que bajemos por debajo del umbral, la salida bajará 3 decibeles. Los expansores también pueden proveer radios que van desde 1 a 1 hasta 10 a 1 o más. Aquí vemos un tono pasando por un expansor con un umbral de menos 10 decibeles y un radio de 3 a 1. Note que al bajar el nivel, mientras este se mantenga sobre el umbral, el nivel de salida es igual al de entrada. Una vez que el nivel cae por debajo del umbral, la salida baja de nivel mucho más rápido. Al final, vemos que aún teniendo señal en la entrada, no hay señal a la salida. En este ejemplo, el nivel máximo del tono era 9 decibeles. A ese valor, la salida también era 9 decibeles. Cuando bajamos el nivel al mínimo, el tono llegó a menos 42 decibeles, mientras que la salida llegó a menos 100 decibeles. Aquí podemos ver que el rango dinámico del tono ha sido expandido de 51 decibeles a 109 decibeles. De forma análoga, como vimos anteriormente, donde un limitador es un caso especial de un compresor, una compuerta es un caso especial de un expansor. En otras palabras, un expansor que tiene un radio de infinito a 1 es una compuerta. La diferencia radica en que sonidos por encima del umbral saldrán de la compuerta al mismo nivel de entrada, mientras que sonidos que estén por debajo del umbral no saldrán de la compuerta. Por ejemplo, si hacemos pasar un tono por una compuerta y bajamos el nivel, veremos que cuando el tono a la entrada cae por debajo del nivel del umbral, no habrá señal a la salida. Si aplicamos este mismo efecto a la voz y hacemos una cuenta hasta 10 a medida que nos alejamos del micrófono, veremos como algunos números no se escuchan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los expansores son utilizados más que todo con fines artísticos, mientras que las compuertas tienden a ser más útiles en prácticamente cualquier tipo de sistema. En general, los expansores y compuertas pueden ser usados para aislar micrófonos en sistemas de sonido en vivo, reducir la envolvente de una señal o reducir o eliminar ruidos no deseados. En el mercado existe una gran cantidad de procesadores dinámicos que no son más que simples derivados de los 4 procesadores que hemos visto aquí. Entendiendo el funcionamiento básico de cada uno de estos es trivial para poder hacer una buena selección y uso del procesador adecuado en cada aplicación. Muchas gracias por su atención y no se olvide de visitar nuestra página web donde encontrará más videos educativos.